Este episodio es patrocinado por BetterHelp. Amiguitos, hablemos de la importancia de establecer relaciones sanas. Pero ¿cómo es que se logra eso? Cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestra conciencia, en nuestro desarrollo personal, cuando tomamos terapia, desde ese lugar aprendemos a conectarnos de manera positiva, estableciendo límites sanos y siendo realmente quienes somos. Yo estoy muy orgullosa de mi relación de pareja porque tanto mi esposo como yo somos personas que hemos tomado terapia por muchos años y eso nos permite llevar a cabo una relación verdaderamente sana. Si estás considerando empezar a tomar terapia, te recomiendo muchísimo empezar con BetterHelp. BetterHelp es totalmente online, se adecúa a tus horarios, solo necesitas llenar un breve cuestionario para encontrar al profesional ideal para tus necesidades y si no te gusta, podrás cambiar de terapeuta en cualquier momento sin costo adicional. Conviértete en tu propia alma gemela, ya sea que estés buscando una o no. Visita hoy mismo betterhelp.com/sabiduría y obtén un 10% de descuento en tu primer mes. Les repito, BetterHelp, HELP.com/sabiduría. Te quiero contar algo. Hace algunos años, cuando yo conocí a Jeffrey Torkington de Tepozcuencos, Coyoacán, él me hablaba sobre la revolución de los cuencos y yo no entendía muy bien a qué se refería. Me puse con él a estudiar todo sobre musicoterapia y ahí es cuando comprendí cuál era la misión de Jeffrey. Y es que él busca conectar esta herramienta de los cuencos de los Himalayas con todo tipo de personas. No importa qué te dediques, qué visiones tienes de la vida, cuando la gente conecta con los cuencos de los Himalayas, algo muy profundo y muy verdadero comienza a surgir desde tu interior. Va a haber cursos hermosos del 1 al 3 de marzo en Coyoacán, del 15 al 17 de marzo en Amatlán de Quetzalcóatl, que Amatlán de Quetzalcóatl está a 1 hora de la Ciudad de México. Y también va a haber cursos en Torreón, Satélite, León, Querétaro y otros. Mándale un mensajito en este momento a Jeffrey para inscribirte porque ya son miles de carnaliens inscritos en todos los cursos que ha habido en los últimos años. Faltas tú. Más 52 55 44 43 01 06. La revolución de los cuencos es verdadera. Síguelos en Instagram, @tepos_cuencos_Coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada porque el día de hoy muy probablemente vamos a tocar temas súper viajados. Van a enterarse de cosas que van a decir, ¿qué? Porque Ibra Gabriel es así, o sea, es un personaje padrísimo que siempre está en la investigación del mundo de los psicodélicos, está muy clavado en estas temáticas desde hace muchísimo tiempo. Nos conocimos hace años a través de Karina Malpica por el proyecto de Mindsurf. Y bueno, seguramente también han visto publicaciones de Ibra en el grupo de los Carnaliens en Facebook, porque siempre nos está compartiendo cosas muy interesantes de artículos que traduce en chacruna.net. ¿Es .net? Es chacruna.net. Hola, Janina, muchas gracias por la invitación. Sí, uno de los proyectos donde estoy es el Instituto Chacruna, que en inglés es chacruna.net, pero yo estoy como a cargo de las investigaciones más centradas en Latinoamérica, que es chacruna-la.org, ¿no? Me encanta. Ajá. Y bueno, bienvenido. ¿Cómo estás, Ibra? Muy bien, encantado de estar aquí después de 3 añotes y todo el rollo de la pandemia y muchísimas cosas. Sobrevivimos. Sí, y el mundo ya no volvió a ser el mismo, ¿no? Un montón de cosas cambiaron. Definitivamente sí. Y en el panorama de los psicodélicos también. O sea, pre-pandemia estaba apenas iniciando todo esto del renacimiento psicodélico.
Durante la pandemia un montón de problemáticas de salud mental en la población, obviamente por la cuarentena y todo este tema. Y después de eso ha habido un boom para bien y para mal, ¿no? Porque siempre hay dos facetas de todo lo que está pasando. Pero definitivamente el mundo es otro, ¿no? Después de esos 3 años. Creo que hay pocas personas en México que estemos tan clavados en la investigación y pues como en la difusión correcta del tema de los psicodélicos. Y por eso me gusta mucho que tú estés aquí, porque tú te me haces una de esas personas. O sea, de esas personas que están súper comprometidas con la investigación, con los usos correctos de las medicinas, con difundir información que le sirva a la gente para que todos tengan prácticas seguras. Y la última vez que platicamos fue en medio de la pandemia, en el verano de la pandemia. Hace 3 años. Hay otro episodio con Ibra, por si quieren también escucharlo. Y hoy, pues hay que hablar de eso. O sea, a ver, empieza a haber este renacimiento psicodélico que lo vemos como el movimiento contracultural de los 70, un poco como en esa línea, ¿no? Como del despertar de la conciencia, pero ahora en un contexto completamente distinto, que siento que es como la desesperación ante el descontrol y el desconocimiento, ¿no? Hay como el ser humano sintiéndose muy vulnerable ante esta posibilidad de, chin, no lo controlo todo y chin, no hice trabajo personal y me estoy colapsando ante este gran movimiento. Claro. Y entonces, pues otras posibilidades que no teníamos en el panorama empiezan a surgir y empiezan a salir a la superficie, y gente que jamás pensaríamos que va a considerar un psicodélico como una opción, empiezan a adoptarlos en su vida e incluso empiezan a decir, qué bonito, qué precioso, mi psicodélico. Sí. ¿Tú cómo viste todo este movimiento súper telúrico en la escena de los psicodélicos? Wow, es un gran tema y es parte justamente de lo que estoy ahora mismo estudiando en mi posgrado, que es pues este concepto tan ruidoso como es el concepto de renacimiento psicodélico, ¿no? Que claro, o sea, por un lado es increíble ver que hay más investigación académica que se está llevando a cabo, más investigación clínica llevándose a cabo, desarrollo de protocolos psicoterapéuticos, mucha evidencia científica acerca del funcionamiento neurológico de los psicodélicos y tal. Y al mismo tiempo también hay pues otras agendas, ¿no? Está la agenda gubernamental que en algunos países está promoviendo de una manera hiperacelerada los psicodélicos porque por un lado representa un negocio para las farmacéuticas, por otro lado alivia problemas de salud mental en la población y es algo que quieren los gobiernos. Y en otros gobiernos, en otras zonas del mundo, se bloquea el tema, ¿no? Entonces es un escenario muy, muy complejo, ¿no? Hay grupos que quieren su legalización, su regulación. Hay otros grupos que no. Hay perspectivas académicas que hacen mucha investigación sobre el tema, pero al mismo tiempo caen en reduccionismos, ¿no? Y tratan de sobresimplificar el fenómeno, ¿no? Con finalidades económicas. Es decir, para que yo pueda estar dentro de muy poco tiempo vendiendo psilocibina en forma de pastillas y produciendo ganancias, ¿no? Y paradójicamente, al mismo tiempo tienes también a las culturas indígenas de donde salen estas plantas, pasando por situaciones de escasez, situaciones de violencia, muchos desafíos en sus territorios, se encuentran sus ecosistemas amenazados, hay hambruna, hay problemas de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos también a otras personas pues directamente involucradas, ¿no? Ya en la escena de facilitar sustancias, de consumir sustancias, festivales, psicoterapia. Hay tantos mundos que confluyen, ¿no? y que se interceptan en torno al tema de los psicodélicos. Entonces, eso ha generado, a mi forma de ver, una parte muy, muy luminosa que es hay más información, hay más acceso, hay más facilidad de tener estas experiencias, pero al mismo tiempo también saca a la superficie un montón de aspectos de la sombra, digamos, en el sentido junguiano, ¿no? de lo que tenemos reprimido como grupo social. Y cuando trasladas esto a una esfera más personal, pues también saca a relucir pues, los problemas que uno tiene con las propias sustancias, porque al haber más acceso a ellas, es más fácil que uno caiga también
si no tienes la información adecuada, es más fácil caer en conductas problemáticas con sustancias. Entonces, se amplificó el fenómeno. Eso es lo que podría decir para responder la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo veo? Lo veo como un fenómeno que se ha amplificado y depende de qué arista elijas para ver el tema. Te puede parecer que se ha amplificado para bien, pero también hay gente que dice, no, esto se está saliendo de control y se va a legalizar de una manera demasiado prematura, sin toda la evidencia, etcétera, etcétera. Y te dicen, bueno, quizá deberíamos ir más lento, ¿no? Entonces es ese choque de perspectivas. Sí, me gusta que hayas dicho que se amplificó porque es la manera más elegante de, de decir lo que está pasando, ¿no? Porque bueno, o sea, puede haber millones de opiniones. Me interesa también saber tú, en tu visión personal, o sea, porque aquí estamos poniendo como a nivel social, ¿no? De lo que está aconteciendo. Pero, por ejemplo, para mí, mi visión de los psicodélicos ha evolucionado mucho y se ha modificado muchísimo después de tantos años de tanta exploración, ¿no? O sea, como que de ser la chavilla que inició sabiduría psicodélica diciendo todos consuman psicodélicos, qué padre, ¿no? Sí, sí. O sea, no así, pero sí. Sí. Un poco ha ido cambiando mi visión a realmente ver que sí está padrísimo estos puntos de encuentro con las medicinas, porque creo que son fundamentales en el crecimiento personal, en quien sienta el llamado, y podemos confirmar que tú y yo no seríamos las personas que somos hoy día sin todas esas experiencias. Claro. Pero también siento que ya hay ahorita un como punto de encuentro con la verdad de que no hay nada más psicodélico que la realidad. Como que a mí ya se me abrió que el viaje es o sea, como que ya, y la medicina soy yo. O sea, ya aquí ya me siento en un trip sotototototote. Y no sé, he dejado como las medicinas como en otro espacio, ¿no? ¿Tú cómo has sentido esta evolución en tu exploración propia? Es una increíble pregunta. O sea, de entrada lo que dijiste, ¿no? De la realidad es psicodélica de por sí. En efecto, o sea, nada más uno necesita pensar que la materia que estamos tocando, ¿no? El micrófono con el que estamos grabando, la mesa sobre la que está puesto ese micrófono, cuando piensas que los átomos que componen la materia de estos objetos son en realidad 99.99% vacío, ya solo eso te hace estallar la mente, ¿no? Entonces todo el tiempo lo que creemos materias es más bien información, son campos electromagnéticos, son un montón de otras cosas, pero nosotros ya hemos, nuestro filtro de realidad de alguna forma reacomoda y reordena esos estímulos para que sean los objetos y los elementos que ya tenemos como configurados por default en nuestra realidad ordinaria, ¿no? Y al caer en la rutina de la vida, al pasar este periodo de niñez, que si lo recuerdas, casi la niñez suele ser muy psicodélica, ¿no? Y, lo más psicodélico. Lo más psicodélico, ¿no? De niño girando, dando vueltas, ¿no? Y ya es como que un instinto que traemos los seres humanos por inducirnos estos momentos psicodélicos, ¿no? O sea, ya existe eso desde una temprana edad. Pero bueno, cuando vamos saliendo de esa etapa, ¿no? Y la realidad se va volviendo rutinaria, se va volviendo repetitiva, ¿no? Nuestro filtro de realidad va perdiendo la capacidad de percibir estos aspectos psicodélicos que son inherentes a la experiencia, ¿no? Y la vamos normalizando y la vida se va viendo pues gris, opaca, ¿no? Y necesitamos quizá recordarnos a través de las plantas o a través de las moléculas psicodélicas en general, necesitamos recordarnos esta cualidad mágica que tiene la realidad, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo he visto yo este cambio, ¿no? Desde el concepto de psicodélico. Pues en mis inicios era más bien como había leído todas estas cosas sobre magia y chamanismo y sabía que los magos y los chamanes utilizaban psicodélicos, ¿no? Y eso fue como lo que me hizo querer acercarme al tema, ¿no? ¿Será que en un estado alterado de conciencia uno puede hablar con espíritus? Y era como curiosidad combinada con morbosidad, ¿no? Muchas cosas ahí muy inmaduras todavía, ¿no? Inmaduras. Y claro, llegas
a este momento pico en el que dices, güey, todos tendrían que probar esto porque si todos tomáramos MDMA, se acaban las guerras, dejas de tener pedos y problemas con la gente, ¿no? O sea, es esta visión utópica, romántica del tema. Todos hemos estado ahí. Todos, o al menos quienes no tuvieron un mal viaje inicial, porque cuando tienes el mal viaje inicial te vas a la polaridad contraria. Yo no quiero volver a saber de estas cosas, no necesitas meterte esto, Bueno, tengo un amigo que su tesis de la licenciatura la dedicó al MDMA, o sea, de que fue el momento en el que más picado estaba con eso y hasta decidió dedicar la tesis a eso. Sí. No, y hoy en día ya es un tema, pues mucha gente hace tesis de estas cosas, ¿no? Sí. Y antes realmente había mucha censura incluso dentro de la propia academia, ¿no? Pero bueno, digamos que hoy en día, ya después de haber pasado por este estadio de la curiosidad inicial, la fascinación que sigue de ese estado, ¿no? Obviamente haber pasado experiencias súper oscuras con psicodélicos también. Y luego entrar a esta parte de empezar a estudiar el tema más desde lo intelectual, más desde lo académico, más desde una lente un poco más global, internacional, me hace darme cuenta de que también son armas, ¿no? Son armas políticas, son armas, incluso se podría decir de programación mental. O sea, hay muchos aspectos oscuros del propio uso de los psicodélicos y eso me ha llevado a darme cuenta de que no todas las personas quizá necesitan psicodélicos. No necesitas psicodélicos todo el tiempo. Como tú dices, si uno tiene la cualidad de sanar, si uno tiene la cualidad de ser la propia medicina, también habría que discernir entre los momentos en donde se puede o se debe usar una medicina externa, pero también estar consciente de la cualidad sanadora interna, ¿no? Claro. Que de hecho es lo que hace incluso la psicoterapia psicodélica, ¿no? Utilizan mucho estos conceptos de el inner healer, por ejemplo, en toda la escuela de Stanislav Grof, ¿no? O todos estos elementos como de fear exposure, como de exponerte a tu miedo para que eso despierte en ti los aspectos sanadores, ¿no? Entonces, cada vez se empieza a reconocer más la necesidad de una cierta responsabilidad personal en lo interno que se complemente con el uso de la sustancia en lo externo. Y creo que ahí es donde estoy hoy en día. O sea, en la idea de que es necesaria una cierta filosofía espiritual e incluso yo sería un poco más atrevido y diría una filosofía mágica o una práctica mágica para realmente entender los aspectos más profundos del uso de psicodélicos y no quedarnos nada más en el nivel de lo farmacológico, lo psicoterapéutico, que es muy bueno y que es necesario saberlo, pero hay más niveles y el uso de los psicodélicos es muy, muy profundo al punto tal de que puede ser una herramienta de creación mágica. Pueden ser usados, a mi manera de entender, como herramientas mágicas y cuando son usados equivocadamente pueden ser armas. O sea... Sí, claro. Oye, un día hablaba con Gabriela Mezcua de Psychedelic Society de Berlín y me decía, qué horrible que en este momento como que la sociedad siempre tenga que poner el pretexto de que están buscando sanarse y el contexto terapéutico para hacer uso aceptado socialmente de las herramientas psicodélicas, ¿no? O sea, como que siempre tiene que anteponerse esta idea como de... Es que lo hice para sanarme, claro, ¿no? O sea, no puedo llegar y decir, recreativamente me di un LSD porque se me dio la gana. No tengo nada que sanar en este momento, simplemente quise explorar las profundidades de mi mente y ya está. ¿Qué opinas de esto, no? Que está pasando y que se ve cada día más. O sea, como la justificación ante la acción recreativa de los psicodélicos, que yo entiendo que podría resultar millones de veces más seguro que una persona coma hongos en una ceremonia o el LSD en un contexto con un psicoterapeuta que lleva a cabo ese tipo de ceremonias. Pero si somos honestos, o sea, todas las personas que somos súper psicodélicas y que hemos hecho 1000 exploración en fiestas, en raves, en donde se nos da la gana, también ha sido profundamente transformador. Por supuesto. O sea, yo he estado en un rave bailando, mapeando mi árbol genealógico y sanando todas mis relaciones. O sea, ¿no? Como que, ¿por qué está peleado una cosa con la otra? ¿Qué observas tú en eso?
Bueno, es un súper tema, y es algo que varios académicos incluso ya lo están empezando a trabajar de manera más formal. Gabriel Amezcua, uno de ellos, ¿no? Sí. Hace poco conversé con él y también tocamos un poquito ese tema. Pero hay otros investigadores. Por ejemplo, el año pasado tuve una plática con un doctor en antropología que se llama Adam Aronovich y estuve hablando con él acerca de un concepto que le llaman healing culture, la cultura de la sanación, Sí. que es toda esta enorme cultura que se ha generado mezclando elementos del wellness, elementos de la psicoterapia, elementos de la New Age, y todo esto está revestido de esto que le han llamado la cultura del trauma, que es como esta idea de que yo genero bonding social, genero lazos con un grupo social a partir de mi psicopatología o de mis problemáticas. Sí, de las heridas, ¿no? Y hacer de eso una especie de tarjeta de presentación, ¿no? Incluso entras a Instagram y ves gente que en su descripción de Instagram te ponen autista, ¿no? O tengo, ¿sabes? O sea, tengo TDAH. O sea, te van poniendo ahí sus diferentes características para generar bonding con otras personas, ¿no? Entonces, se ha generado todo esto, ¿no? Como consecuencia de lo que ocurre después de la contracultura de los 60s, que estas prácticas, el yoga, el wellness, la meditación, pasan a formar parte un poco del underground y hacen una transición a lo mainstream, ¿no? Al punto de que hoy en día ya tenemos plataformas como Gaia que tienen todo un catálogo de programas con respecto a estos temas. Entonces, al crearse esta escena, que también podríamos decir mercado, ¿no? ¿Sí? Porque finalmente es un mercado, pues obviamente como cualquier segmento de mercado empieza a funcionar de acuerdo a leyes económicas, ¿no? A oferta y a demanda, ¿no? Entonces, si existe todo el tiempo una noción del trauma, también van a existir ofertas para tratar ese trauma. Y en su momento, en los años 80s, 90s, la gran promesa para sanar los traumas eran los recaptadores de serotonina, los fármacos psiquiátricos, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, con el paso del tiempo, estos fármacos que están diseñados para que sean usados unas pocas semanas o unos pocos días por las personas, los médicos, psiquiatras, ¿no? Como, atrapados en su propia dinámica mercantilista, empiezan a recetar cada vez más esto en temporadas cada vez más extensas. Se crea toda la crisis de adicción a los psiquiátricos que existe y aparecen los psicodélicos como una vía como una potencial alternativa para tratar todos estos cuadros clínicos, todos estos problemas de salud mental, pero que al mismo tiempo tienen una mayor efectividad que los fármacos psiquiátricos, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda la gente que estaba atrapada aquí, de pronto es como, no, ¿sabes qué? Yo ya quiero dejar el ribotril, quiero dejar las clonas o lo que sea, y puedo tomar hongos, puedo comer hongos, puedo tomar ayahuasca, y comienza todo voltear a ver al mundo de los psicodélicos. Y toda la gente que está en estas escenas que decíamos wellness, psicoterapia, meditación, New Age, también empiezan a encontrar en estas personas un potencial mercado, ¿no? Y empieza a haber un boom excesivo de estas prácticas, ¿no? Y eso es lo que en cierta forma ha llevado a que hoy en día, pues, lo difícil no es encontrar un facilitador, sino que lo difícil es encontrar un buen facilitador. Porque han aparecido hasta debajo de las piedras personas, ¿no? Como antes DJs, ahora facilitadores. Exacto, como en hace 10, 12 años era el tema de los DJs, ahora es facilitadores por todas partes, sí, ¿no? O peor aún, gente que se hace pasar, por ejemplo, por linajes indígenas para legitimar su práctica con medicinas, ¿no? Entonces caemos en toda esta idea de que el uso de los psicodélicos es inevitablemente ligado al factor médico, a la medicalización. Si bien no necesariamente por un médico de bata blanca en el hospital, sí por el médico tradicional indígena o por el médico neochamán, New Age y todas estas cuestiones. Pero es como si tuviéramos miedo o un rechazo a la parte lúdica, ¿no? A la parte individual, y quisiéramos forzosamente legitimar nuestro uso de sustancias a través de decir,
pero es que lo estoy usando para sanar, pero es que lo estoy usando para trascender mi trauma, pero es que es por mi problema tal, ¿no? Que quiero tratar. Entonces son como justificaciones intelectuales o emocionales que empezamos a hacer, pero coincido contigo totalmente. O sea, yo he tenido experiencias de reconocer verdades absolutas de mi existencia estando frente a la bocina del rape, ¿sabes? Sí. O sea, y en ese sentido uno podría decir, bueno, yo tomé esa sustancia para una cuestión lúdica, pero lo lúdico y lo espiritual, o lo lúdico y lo trascendente, o incluso lo lúdico y lo mágico, la línea que separa ambas cuestiones es tan tenue que de un momento a otro te puedes desplazar de un sector al otro, ¿no? O sea, sí. Con los psicodélicos no es tan fácil decir, bueno, o sea, voy a tomarlo lúdicamente, sí, pero si tú traes un problema en tu inconsciente, eso va a salir, y aunque sea una reunión con tus amigos, algo va a pasar, vas a malacopear psicodélicamente o una cuestión de estas, ¿no? Sí. Te quiero contar una historia que me pasó padrísima. Me di una gota de LSD muy puro, ¿no? Así de manos del sonidista de Grateful Dead. O sea, imagínate, o sea, de que venía de la receta legendaria de estos ácidos que neta son top, ¿no? Y como a los 50 minutos dije, no, pues como que no siento que me está pegando. Y me di una segunda gota. Entonces, me di 2 gotas y estaba en una fiesta impresionante, en una casa súper... Se cuenta que era como Disneylandia para viajar en ácido. O sea, la casa más bonita que te puedas imaginar, de un escultor con unas piedras monumentales, o sea, con unas esculturas monumentales de todas las texturas de piedra que te puedas imaginar, que ya sabes cómo se ven las piedras en ácido. O sea, que les ves los poros y respiran y... Estaba tocando una amiga dillando que te mueres, o sea, una música así, lo más psicodélico de la vida. Todo era perfecto. Ajá, ¿no? Sí. En pocas palabras. Tal cual. Y entonces estábamos el Alfredo y yo bailando, y yo cuando estoy en ácido a mí me dan unas ganas de bailar así impresionantes, ¿no? Y como bailar dándolo todo, como que la pena desaparece. Sí. Pues de por sí yo no soy penosa para nada, pero haz de cuenta que todavía más, ¿no? O sea, como que me desinhibo todavía más. Estaba bailando delicioso y de repente abrazo al Alfredo y en ese instante se abre un portal. Pero se abre un portal, a ver, no te voy a exagerar, nunca he vivido algo igual. Ni en sapo, ni en ayahuasca, ni en DMT sintético, o sea, en nada nunca he llegado a ese lugar. Se presenta como una célula, una especie como de tótem enfrente de mí. Y lo más loco de todo esto es que al mismo tiempo Alfredo estaba viendo exactamente lo mismo. O sea, estábamos compartiendo visión, pero exacta. Sí. De que volteo y le digo a Alfredo, ¿qué es esta célula? Me dice, ¿qué es como un tótem? Y era como blanco con negro y verde. Así un verde como... no sé, como muy avatar, como si esa célula estuviera cubierta de microchips, como ya sabes, como barroco, churrigueresco. Y en ese momento le digo a Alfredo, güey, estoy abrumada, está fuertísimo esto. No puedo estar aquí en medio de la pista de baile. Vamos hacia otro lado. Es como podemos, así nos vamos caminando, porque estaba muy fuerte el viaje. Nos vamos como un jardín secreto en esta casa mágica. Y estamos... en ese jardín secreto, sin ni una persona. Sí. Y en ese instante los dos nos sentamos a recibir esto. Y te lo juro por mi vida que en ese instante inicia en nuestro viaje una ceremonia de ayahuasca. O sea, tú conoces perfectamente... en términos de efectos. En términos de efectos. Porque tú conoces perfectamente cómo opera cada cosa. Sí. O sea, y más cuando somos tan psicodélicos, pues sabemos perfectamente cómo se siente la ayahuasca, cómo se siente el LSD, cómo se sienten los hongos. Yo estaba en un viaje de LSD sintiendo un viaje de ayahuasca. Pero la ceremonia tal cual, y la apertura y el inicio y la configuración de ese espacio allá adentro tal cual. Y en ese instante se empieza a abrir mi corazón hacia un nivel impresionante y tengo la experiencia de disolución de ego más importante toda mi vida. O sea, pero de que ni con el sapo he llegado ahí. Y mira que el sapo te diluye el ego así a otro nivel.
disolución del ego extremo y entonces de repente se disuelve Alfredo completamente y me disuelvo yo. Acuérdate que Alfredo y yo estamos viviendo exactamente lo mismo. Sí. Y Alfredo me dice, no puedo creerlo. Y le digo, yo tampoco. No mames que eres yo. No mames que tú eres yo. Claro, No, o sea, claro. ya Sí, no sí, había sí, líneas sí, de sí, separación. sí. Y nos damos cuenta de que hemos estado miles de vidas juntos Ajá. y que somos un alma al servicio de la evolución de la otra, pero así como en totalidad absoluta. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque quiero que abramos la conversación sobre esos espacios mágicos que Sí, se abren, totalmente. sobre esa unidad que existe dentro de las medicinas, porque a mí me ha llegado a pasar eso. Y mucha gente puede concordar. ¿Concordar se dice? ¿Acordar? Mucha gente puede confirmar Ajá. que pasa eso, ¿no? Que de repente fuman sapo y cuando fuman mota de repente se siente el sapo y de repente haces ayahuasca y a lo mejor si lo vemos desde una visión como de biohacking, Sí. hay como un chip que se instala en tu cerebro y a lo mejor y un día fumas mota y con eso es más que suficiente para volver a sentir un ácido nuevamente o incluso en un estado muy profundo de meditación se vuelve a abrir el portal de la ayahuasca y otra vez estás ahí. Uh-huh. Y para mí esta experiencia fue bellísima porque fue increíblemente amorosa y fue como muy de entender estos reinos que se interconectan cuando estamos en medicina. Ajá. Y sobre todo cuando ya tenemos una historia larga con medicinas. Uh-huh. Y quiero que hablemos justo de eso, o sea, como de esta magia y de estos como laberintos o como puntos de encuentro que hay dentro de las medicinas. Lo inexplicable dentro de las medicinas, ¿no? Sí. Y gracias por o sea, sugerir entrar por esa línea del tema, porque, o sea, cada vez que la mayoría de las veces que me entrevistan o que me buscan para eventos, casi siempre es todo está ya encapsulado, digamos, en esta línea de psicoterapia o muy académico, la parte que puede ser estudiada desde, no sé, la antropología o desde la parte de las neurociencias, cuáles son los descubrimientos o la psicología, la psicoterapia. Pero esto que tú propones, o sea, este tipo de experiencias como la que compartes, te obliga a ver el tema desde un lugar que va a poner incómodo al científico dentro de nosotros, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Porque de entrada aquí tú ya estás hablando de varios elementos, en tu historia, de varios elementos que son inexplicables para la ciencia convencional, porque obviamente siempre han habido científicos... O mentes convencionales, digamos. Exacto, sí. Sí, o paradigmas, ¿no? Sistemas de creencia ya dogmáticos, ¿no? Por ejemplo, la telepatía. El hecho de que dos personas estén viendo la misma cuestión, cuando esa cuestión en lo físico una tercera persona no podría confirmarlo, porque es algo que o aceptas que ambos están viendo algo en otra dimensión de la realidad, o en todo caso aceptas que los dos estaban transmitiéndose la misma alucinación. O sea, por donde lo quieras ver, estás en problemas desde la ciencia reduccionista, ¿no? Sí. Porque tienes que aceptar o la telepatía o que hay niveles más profundos en la realidad que pueden ser observados a través de un estado no ordinario de conciencia, ¿no? Luego está, por ejemplo, la cuestión de cómo se puede explicar desde la farmacología que el efecto del LSD te reproduzca la fenomenología de la ayahuasca, por ejemplo. Ajá, ¿no? O sea, eso es lo más loco de todo. Eso es otra cuestión súper extraña. Y eso ya involucra... Pero sin embargo, cuando ves esas mismas cuestiones desde un punto de vista que trascienda lo científico, y aquí entramos en el terreno de la magia, tienen explicación. O sea, se sabe que esas cuestiones pueden ocurrir. Por eso es que estos conceptos, por ejemplo, de set y setting, que todo el mundo ha escuchado hablar, espero, yo creo que tendrían que ser ampliados, o más que ampliados, profundizados, ¿no? La idea del set, que normalmente se vende como, bueno, son tus expectativas y tus intenciones durante el viaje, etcétera, etcétera, también debería de considerar un montón de aspectos metafísicos que normalmente no se consideran, ¿no? Porque definitivamente el efecto... ¿qué es lo que hace que una persona un día tome LSD y no sienta nada, pero al día siguiente vuelva a tomar LSD y tenga el mejor viaje de su vida? O sea, hay cosas que no pueden ser explicadas sencillamente por el set y setting de manera convencional, o por la dosis, o por la calidad de la sustancia. O sea,
Y estos experimentos, bueno, estas experiencias, desde donde son, creo, mejor entendidas, es desde la magia. Y desde la magia, la idea fundamental es que existen diferentes niveles de realidad y que la mente humana, a través de la palabra, a través de las emociones, es capaz de interactuar con la realidad y de producir que este tipo de fenómenos o de cosas inexplicables de pronto puedan ocurrir, ¿no? En este caso, tú estabas compartiendo esta experiencia con la persona que es tu pareja y tu alma gemela y etcétera, etcétera. Entonces, eso obviamente potencia este tipo de fenómenos, pero ocurren. Pero para entrar a estos temas o a tratar de explicarlos, tiene que ser como que desde este lugar un poco más mágico y no tan cerrado a las explicaciones convencionales de la química, de la física, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a mí me han pasado experiencias muy parecidas de sentir este traslape de identidad con otra persona con la que estoy teniendo una experiencia. Por ejemplo, con Salvia, recuerdo una experiencia con uno de mis mejores amigos y estábamos de frente los dos y llegó un momento en donde yo pensé que yo era él y él pensaba que era yo, ¿sabes? O sea, estos procesos de disolución que mencionas están en reportes anecdóticos, sí. Hay estudios estadísticos serios hechos sobre el tema y también puedo decir de manera personal que he vivido ese tipo de experiencias, ¿no? Esta cuestión que mencionas, por ejemplo, de tomas una sustancia y de pronto estás sintiendo el efecto de otra sustancia, me llegó a ocurrir, por ejemplo, con ketamina, pero fue una experiencia súper esotérica, súper extraña, porque me encuentro con una entidad en la experiencia con ketamina y esta entidad se presenta a sí misma como el programador de esta realidad. Decía ser un matemático, era una entidad que estaba jugando con matemáticas y yo soy muy cuidadoso con todo ese tema de las entidades y de los contactos, porque tanto si son de luz como si son de oscuridad, casi siempre es un tema que hay que ser muy, muy cuidadosos, ¿no? Porque está todo el tema del robo de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, traté de sacar a esta entidad del camino y seguir yo con mi experiencia. Y de pronto esta entidad empieza a jugar. Me dice, mira, yo soy el programador de esta realidad al nivel de que en este momento te voy a hacer creer que esta es una experiencia de DMT, siendo una experiencia de ketamina. Y este matemático empieza a jugar con el código de la realidad y de pronto yo estaba teniendo una experiencia de DMT, pero adentro de la ketamina. ¡Qué loco! Y era una experiencia idéntica al DMT con la pequeña diferencia de que la resolución de las visiones era una resolución, si habláramos en términos de tecnología, en términos de píxeles, era una resolución mucho más baja que la tridimensionalidad total que tiene el DMT. ¿No? Que es high definition. Que es high definition, de que te quedas viendo este fractal de acá, este píxel de acá, y entras en otra realidad. Y aquí no, aquí era como una resolución menor. Sí. Pero lo interesante era como la capacidad de tener un efecto de otra sustancia estando dentro de otra que no tiene nada que ver porque ni siquiera forman parte de la misma familia química, son diferentes receptores en el cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas no pueden ser todavía explicadas desde la ciencia. Es más, ni siquiera el tema de las entidades ha sido explicado desde la ciencia. Hace 2 semanas, uno de los investigadores del Imperial College en Londres, que son los que investigan este tema, el tipo publica en su creo que fue en Twitter, menciona algo así como todas las personas que piensan que las entidades que se ven durante los viajes de DMT y que piensan que estas entidades son extraterrestres son unos estúpidos. No son extraterrestres, es el químico en el cerebro. O sea, la versión reduccionista más boba y más básica, pero estos son los tipos que están haciendo la investigación psicodélica actual. O sea, pero pues porque va a ir de la mano de la ciencia y como la ciencia no puede explicar nada de estos terrenos, lo van a reducir a... Pues es algo que ellos puedan explicar. Sí, exacto. La molécula tal sintetizándose con no sé qué, haciendo clic en el cerebro en la área número 27 y ya, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, pero sí. también por eso, o sea, si estamos hablando de este tema, también tenemos que decir esto.
Te quiero invitar a un evento súper especial. Se llama Quetzalcóatl Awakening y va a suceder el 23 de marzo en Ciudad de México. Ese día, en ese espacio, se van a activar 1000 glándulas pineales al mismo tiempo. 33 máquinas de Pandora Star van a estar iluminando el salón completo. 5000 minutos de iluminación consciente y 10 gongs sonando al mismo tiempo. Imagínate lo que va a ser eso. O sea, definitivamente va a ser un portal. Punto y aparte de que asistas de esta manera y que entres en este momento a holos888.com para adquirir tus boletos, quiero que sepas que va a haber conferencias gratuitas y que va a estar ahí nada más y nada menos que el doctor Guillermo Marín, que es una verdadera eminencia, la maestra Luz Rodríguez, Víctor Argüelles, el maestro Rafael Guía y Yacún Cristo. Así que si sientes el llamado en este instante, manda también un mensajito al 415-113-5205 para recibir más información. Este evento es perfecto para que celebres el equinoccio. No te lo pierdas, te repito, holos con H, 888.com. Ahí te veo. Cada vez que se abre una experiencia psicodélica, tenemos enfrente un gigantesco signo de interrogación de qué es lo que va a suceder. Porque una de las mayores cualidades de las experiencias psicodélicas siempre va a ser ponerte en un espacio de descontrol y de desconocimiento. De ahí viene como la gran moraleja, la gran enseñanza, esta enorme epifanía que nos brindan los psicodélicos, ¿no? Darnos cuenta de que no tenemos el control de nada. Pero eso también va a ir de la mano de ponernos en un espacio increíblemente vulnerable. Y a final de cuentas, quien está configurando esa dimensión, esa experiencia, esos visuales, ese todo lo que se está presentando, es la psique del participante. Y por más bueno que sea un facilitador y tome todas las precauciones que tiene que tomar y se haga un estudio clínico sobre el paciente y lo que tú quieras, siempre va a ser una experiencia que no se sabe lo que está a punto de abrirse. Y bueno, eso yo siento que es como, para mí es la magia de los psicodélicos, para mí es como la belleza de esos espacios, como adentrarme en las profundidades de mi mente, en las infinitas posibilidades del universo y enseñarme a mí misma en la escuela más sofisticada que existe, que un día voy a morir y que no pretendo saber absolutamente nada, ¿no? O sea, como reconectarme con una humildad muy profunda sobre la existencia y sobre lo diminuta que es mi perspectiva. Pero qué bonito es eso, ¿no? O sea, como esta parte de decir, en verdad, nosotros no sabemos qué está a punto de pasar. Para mí es algo muy bello, para otras personas puede ser algo increíblemente aterrador. O te va a mandar al inconsciente, al subconsciente, a la parte más baja, a la oscuridad. Y por oscuridad no hablamos de cosas malignas, ¿no? Por oscuridad hablamos de lo desconocido, lo increado, ¿no? Entonces, por eso es que yo comentaba hace rato, ¿no? Esta noción de que se debería de profundizar el concepto de set y el concepto de setting, ¿no? Hay un montón de variables que yo considero personalmente de orden metafísico, de orden incluso de carácter esotérico, que son las que ordenan estas cuestiones inexplicables, como por ejemplo decir, bueno, pero si había prendido el incienso, si había hecho un baño de sonido antes, si había tomado todas mis si tenía anotada mi intención y ¿qué fue lo que de pronto pasó? Y ojo que cuando yo digo variables de orden metafísico, no lo digo en el afán de crear esto que le llaman spiritual bypass, esta cuestión de echarle la culpa a algo espiritual para no hacerte cargo del verdadero problema, sino más bien es una invitación a reconocer
en el interior qué otros elementos están ahí en juego que son los que pueden de alguna forma determinar o afectar la experiencia. Porque también es cierto que esta otra cuestión existe, ¿no? Esto del spiritual bypass de, bueno, es tu sombra y hazte cargo de tu sombra y aventar eso como una salida fácil para no querer entender el tema en profundidad, sino que deberíamos de procurar darle mayor importancia a estos otros aspectos que no son necesariamente científicos, pero que han sido estudiados por otras disciplinas, por la filosofía, por la alquimia, por la magia, por el esoterismo, etcétera, etcétera, que nos aportan cuestiones importantes que nos pueden permitir descifrar por qué pasan este tipo de cosas, ¿no? La energía, ¿no? Los pensamientos. Yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, cosas tan locas como el tema que estoy hablando horas antes de consumir una sustancia, de alguna forma el tema del que estoy hablando simbólicamente se va a ver reflejado en mi viaje que voy a tener horas después. Pero ahí yo ya no, si lo viera desde una perspectiva científica, estaría viendo, bueno, estaría matándome, quebrándome la cabeza tratando de entender por qué vi lo que vi. Pero en cambio, como yo ya tengo una clave mágica que es el poder de la palabra, la magia de la palabra, pongo atención a, bueno, ¿qué era lo que yo estaba hablando antes, ¿no? Fíjate, por ejemplo, tuve una experiencia en donde... bueno, he tenido tantos de ese estilo. Ahora me quedé pensando cuál debería de contar de las tres que me vinieron a la mente. Pero, por ejemplo... tuve una experiencia muy oscura hace 1 año y medio, 2 años con mis amigos. Estábamos hablando de películas de Gaspar Noé. No, ¿Topas el también, director? Sí, obvio. Ajá, ahí te va. Entonces puedes ir haciendo la lista. Estábamos hablando de películas de Gaspar Noé. Luego... ¿Cómo se llama la última que estuvo buenísima? La de los que bailan. Clímax. Pero creo que hay una... Bueno, la nueva versión, pero la original es de Gaspar Noé, ¿no? Sí, o sea, no, creo que Gaspar Noé sacó otra después de Clímax, pero ya no la he visto, no estoy seguro. Sí, esa es la nueva de Gaspar Noé de Clímax, esa es la que yo estoy diciendo. Sí, esa es increíble, ¿no? Fuertísima. Pero además las otras que tiene, ¿no? No, es durísimo. Irreversible, Enter the Void. Yo me quedé traumada 1 año, yo creo. Pues bueno, entonces ahí te va, esto te va a hacer clic, ¿no? O sea, porque estábamos hablando de las películas de este tipo y estábamos hablando, entre otras cosas, de cómo un amigo había detectado a unas personas en su trabajo que estaban robando gracias a que él había instalado cámaras en su casa, ¿no? En su trabajo. Entonces, tenemos esas dos pistas, digámoslo así. ¿Qué es lo que ocurre? Estábamos en ácido, vamos a la tienda a hacer unas compras y no vas a creer lo que pasa. Bueno, o sea, vemos que una camioneta se para a mitad de la calle, se bajan unos tipos con metralletas y se llevan a una persona. No te creo. Vimos un levantón en LSD. No, qué Vimos un levantón en viaje. LSD. Y nos estaba explotando. Entonces yo me quedo viendo la escena con mis amigos en la puerta de la tienda y el tipo que tenía el arma larga voltea y nos queda viendo. Y en ese momento... yo me metí a la tienda corriendo y me escondí en el mostrador o así. Ajá, en la bodeguita de la tienda me escondí. Y mis amigos, o sea, también se metieron a la tienda, cerraron la puerta de la tienda y le dijeron al tipo de la tienda, oye, hay tipos con armas largas allá afuera, ¿no? Y volteamos y la tienda tenía curiosamente cámaras, ¿no? Y tenía las pantallas con las cámaras, ¿no? Entonces, gracias a ver las cámaras, nos dimos cuenta cuando los tipos se volvieron a subir a sus vehículos y se fueron y pudimos salir, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto habíamos estado hablando antes de películas de Gaspar Noé y decidimos ir a la tienda y nos toca ver esto. Mi amigo había estado hablando de cómo él pudo resolver esta cuestión de que alguien estaba robando en su negocio gracias a tener cámaras y nos encontramos con la misma cuestión de que gracias a las cámaras adentro de la tienda gracias a las cámaras supimos cuándo salir del lugar porque ya era seguro y ya se habían ido los delincuentes. O sea, elementos simbólicos de lo que habíamos platicado antes se reflejaron a posteriori en la experiencia con el ácido.
Bueno, a mí me pasó con Alfredo, o sea, otra experiencia con Alfredo, porque con Alfredo me pasan unas experiencias increíbles de este tipo. O sea, cuando estábamos a punto de casarnos, yo probé el DMT sintético por primera vez. Y lo probé y tuve un viaje hermoso. Yo soy muy fan de Hello Kitty y de todo ese mundo como muy naif. Entonces, todas mis visiones en ese primer encuentro con el DMT fueron súper Hello Kitty, ¿no? Y Disneylandia y como así. Entonces, estaba muy bonito porque yo iba como una montaña rusa con los personajes de Hello Kitty y llegaba como un lugar padrísimo donde estaban mis abuelos. Y estaban como mis abuelos vestidos como con una ropa como de reyes, súper bonito, como si estuvieran en el cielo o algo así. Y luego se me aparecen un delfín rosa y un delfín azul que están en la laguna de Bacalar y esos delfines se hunden en el agua y luego saltan y en el aire se dan un beso y empiezan a salir corazoncitos de sus bocas. A los 3 días de esa experiencia, Alfredo está grabando un comercial por Santa Fe y de repente está así en el monitor viendo la toma y todo. Y de repente del cielo baja un globo, pues, como un globo que se le perdió a alguien, ya sabes que se te zafa el globo. Y baja la toma y dicen, corten porque pues está el globo en la toma. Y entonces voltea Alfredo y el globo que bajó del cielo era un delfín azul y una delfina rosa es lo mismo. Dándose besos, saliéndoles corazones. Totalmente, es la misma lógica. Y Alfredo le toma una foto y me dice, no me vas a creer lo que acaba de pasar. O sea, ve, lo que viste en tu viaje está aquí parado en el monitor frenando el comercial. Totalmente. Y eso justamente se explica... Eso no tiene una explicación científica. O sea, si tú hablas con una persona materialista y le cuentas esto, te va a decir, eso se llama sesgo de confirmación. El hecho de que tú ves algo y después algo que veas después lo vas a relacionar obligatoriamente con eso que traías antes, ¿no? Es como esta cuestión de la mente ve lo que quiere ver, ¿no? Digamos, es la salidita que tiene la bandita materialista. Magia. Yo también le llamo magia, ¿no? Y de hecho en la India le llaman lila y es una de las disciplinas mágicas esotéricas de las castas de los brahmanes en la India, ¿no? Y que es esta noción de que la divinidad, la deidad, te habla a través de cosas que se manifiestan en la vida como casualidades. Y por eso uno de los grandes temas que me he dedicado a investigar es el tema de las casualidades y el tema de las sincronicidades. Desde eso se le puede abordar desde la psicología con Carl Gustav Jung, se le puede abordar desde la física, a través de la física cuántica y los principios de indeterminismo cuántico y todo este rollo, pero también se le puede abordar desde la magia, ¿no? Y desde la magia está esta idea de que lo psíquico rige sobre lo energético y lo energético rige sobre lo físico, ¿no? Una persona que es un conocedor muy profundo de este tema y con quien platiqué hace poco de esta misma cuestión es José Luis Parise. Es un psicoanalista argentino que trabaja el tema de la magia combinada con el psicoanálisis. Y él lo que dice es: lo psíquico se le conoce en el psicoanálisis como lo simbólico, lo energético se le conoce como lo imaginario y lo físico se le conoce como lo real, ¿no? Y él te explica que existe esta cuestión de que si la realidad se ordena desde lo psíquico, sería lo mismo decir que la realidad se rige o se crea desde lo simbólico. ¿Y qué es lo simbólico? El lenguaje, la palabra, el significado. Por eso el significado, ¿no? Entonces, lo interesante es cómo un símbolo que se presenta en el mundo de lo etéreo, que se presenta en tu mente como esta cuestión de los 2 delfines, termina desplazándose por la realidad y concretándose a través de esto que le toca ver a Alfredo del globo bajando. Ahí te está mostrando que la realidad externa de alguna forma está precedida por otros elementos que no son sólidos, no son tangibles, no son físicos. Y la capacidad que puede tener la conciencia de acceder a ese plano no físico y desde ahí mover los hilos para que algo después se manifieste es evidencia del poder creador que tiene la conciencia humana, ¿no? Ahora, por supuesto, desde la magia y desde el esoterismo hay disciplinas y técnicas y toda una práctica compleja que es precisamente la que te enseña a crear cosas desde estos otros planos. Pero por eso es que siempre han existido chamanes, por eso es que siempre han existido sanadores, curanderos, canalizadores, etcétera, etcétera, etcétera.
no es charlatanería, no es superstición, no es ignorancia, como muchas veces la gente materialista trata de hacer ver estos otros temas, sino que más bien estas pequeñas experiencias de casualidades, de sincronicidades que nos empiezan a pasar en la vida, combinadas con estos estados alterados, son de alguna forma el chispazo que nos puede permitir darnos cuenta de la existencia de este otro plano, ¿no? Ahora, también siento como que dentro del mundo de la dimetiltriptamina específicamente, hay visuales, hay reinos, hay personajes que habitan en esa dimensión y que incluso yo los podría identificar como algo que va mucho más allá de mi propio imaginario. Y un día un chamán me dijo algo muy bonito que nunca se me va a olvidar, que fue: Yarina, si en un viaje se te presenta la Virgen de Guadalupe, no quiere decir que eres una santa. Y si se te presenta el diablo, no quiere decir que estás poseída. Simplemente son figuras, arquetipos que se presentan durante estos viajes alucinógenos y que no hay que engancharse con lo que es o tratar de racionalizarlo a través de la mente pensante, que es la que quiere entender qué significa, ¿no? Siempre hay como una necesidad de parte de la gente cuando regresan de estos viajes de comprender qué significa cada cosa. ¿Por qué vi colores? ¿O por qué vi solo negro? ¿El negro significa que soy un ser oscuro? Y en realidad, pues así no funciona. Incluso llegué a escuchar hace algunos años que existía un libro ahí como medio underground de los arquetipos y de los personajes que existen dentro del mundo de la dimetiltriptamina. Cosa que me pareció súper interesante, porque un común denominador de la dimetiltriptamina, sobre todo sintética, son los arlequines. Es algo que se presenta mucho en los viajes de DMT y muy probablemente tú también has visto arlequines. Y toda la gente que ha hecho DMT sintético por ahí ha visto algún arlequín. Y yo siento que lo que se presentan en estos visuales simplemente hay que verlo como lo que es, ¿no? Como gráficos psicodélicos que forman parte de esa configuración. Y así es como notamos cómo cada planta, cada medicina, cada molécula tiene su propia estética, ¿no? En el peyote vemos mucho como del arte que concibe el pueblo rarámuri, ¿no? O sea, cuando estás en peyote yo por lo menos vi mucho como estos visuales como con chaquiritas, ¿no? Mucho la figura del venado, o sea, como que todo lo que plasman en ese arte está dentro de esa medicina. Y luego cuando haces ayahuasca también se te presenta pues todo el mundo selvático, el jaguar, la anaconda, las lianas, ¿no? Así como toda la vida verde de la Amazonía. Y bueno, a mí me parece de verdad súper padre que abramos la conversación sobre esto, como que todo lo que habita dentro de la medicina y cómo lo exterior sí influye, pero también hay que tomar en cuenta que estamos visitando reinos. Sí, bueno, esto que mencionas al final, bueno, de entrada es un súper tema, ¿no? Pero esto que mencionas al final vendría a ser como esta interpretación más especular, ¿no? De la entidad que estoy viendo ahí es un reflejo de mí mismo. Es un tema tan complejo que tiene diversas interpretaciones, ¿no? Una es esa que acabas de dar, ¿no? Las entidades que veo de alguna forma es un reflejo de quién soy, de mí mismo, o de aspectos más bien de aspectos no reconocidos de mí, ¿no? Exacto. También hay otras formas de verlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los arlequines, ¿no? Que mencionas. El arlequín, desde una perspectiva arquetípica, digamos que se le podría relacionar con la carta del loco del tarot. Y la carta del loco del tarot, de alguna forma, es lo que antecede al mago, ¿no? Hasta en el propio orden de las cartas, ¿no? Entonces, el loco es una versión... ¿cómo llamarlo así? Inmadura del mago, ¿no? Entonces, el arquetipo del arlequín remitiría a estar ante las puertas de la magia, pero con el mismo riesgo de lo que visualmente te transmite la carta del loco, que es estar ante el vacío. Corres el riesgo de caerte, ¿no? Y eso es muy propio, es muy correcto a mi forma de ver, y me gusta mucho esa interpretación porque también nos remite al arquetipo del trickster, al arquetipo del bromista. Porque estas entidades, los arlequines, por ejemplo, suelen ser bromistas.
Suelen ser, dentro de la cosmovisión nahua, por ejemplo, son los chaneques, ¿no? O los duendes para lo que serían los pueblos celtas, ¿no? Diferentes culturas tienen nombres para estas pequeñas entidades, ¿no? Terence McKenna, desde ya una perspectiva occidental moderna, le llama a los elfos mecánicos autotransformables, ¿no? Qué padre nombre. Entonces cada momento histórico tiene un filtro cultural que le permite asignarle, o cada cultura tiene un filtro que le permite asignar un nombre, una terminología, unas características y unas cualidades a estas entidades, pero digamos que la esencia permanece, ¿no? Por eso personas de todo el mundo con DMT sintético afirman contactar con estos duendecillos, ¿no? Con estos arlequines, afirman que el lugar físico del contacto es una especie de domo, ¿no? Y yo por supuesto que he tenido experiencias donde me he encontrado con estos arlequines. Y algo que relaciono con lo que te dijo tu maestro es esta cuestión de no perderse en el proceso relacional con la entidad, no fascinarse con la entidad, tampoco entrar en un conflicto con la entidad, ¿no? La entidad puede llegar a ser, y en eso sí estoy de acuerdo, en todo caso, una distracción de la verdadera experiencia. Hubo un periodo de mi camino psiconáutico, digamos, donde yo era lo contrario. Yo casi lo que quería era platicar con esas entidades, ¿no? Y recuerdo que en algún momento me encontré con un contingente, con un grupo de arlequines y les pregunté, bueno, ¿ustedes quiénes son? Y ellos decían, bueno, nosotros somos quienes recolectamos historias desde los diferentes rincones del universo, recolectamos las mejores historias y leyendas de los confines de la existencia y los vamos compartiendo y somos como que storytellers, digámoslo así, ¿no? Pero al mismo tiempo eran bromistas, eran burlones, juegan con el lenguaje, te hacen aparecer cosas, luego te las quitan. Entonces es el arquetipo del trickster. Son bromistas cósmicos, si lo queremos ver así, ¿no? Después, conforme más fui aprendiendo de magia y de esoterismo, más me di cuenta de que sí hay un riesgo, digamos, con esas entidades, pero ese riesgo es fascinarte demasiado con ellas o perderte en ellas. ¿A qué me refiero con esto? Al tema de lo que se le conoce como parasitismo energético, o con el tema de los pactos, como empezar a, oye, entidad, ¿y si me ayudas a ser rico y a cambio yo... Uy, no. ¿Sabes? Como empiezas a hacer pactos que en realidad no quieres hacer, pero que te dejas ir en la experiencia. Como en el mundo del yopo, que muchísimos chamanes hablan de prepararte muy bien para que cuando inicie la medicina del yopo y se presenten estas entidades a darte regalos que simbolizan el ego, que te podrías enganchar ahí y en vez de fundirte te quedas ahí atrapado, tienes que rechazar los regalos. Exactamente. Tú tienes que seguir adelante. A ver, yo estoy tomando esta sustancia porque quiero hacer tal cosa, quiero trabajar tal cuestión, quiero lograr tal cuestión. Y por más de que lleguen los duendecitos o los reptiles, porque en cada sustancia van a haber seres diferentes, no debo perderme en ellos ni para bien, que sería como empezar a aceptar estos regalos, ni para mal en el sentido de, no quiero verte, aléjate de mí, porque lo único que haces es darles más energía para que estén ahí, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, eso es muy común con el DMT. ¿Por qué? Porque siento que el DMT no ha sido abrazado por una tradición milenaria. Y no digo esto en el afán de que las plantas milenarias tienen que ser mejores que los sintéticos. Yo uso más sintéticos que plantas milenarias. Pero sí en el sentido de que hay campos de información que protegen o que recubren a las sustancias. Y cuando una planta ha sido usada por siglos o milenios por determinados pueblos, tiene ciertos arquetipos, tiene ciertos códigos, tiene ciertos símbolos, tiene todo un sistema simbólico que la permea, ¿no? Y en cambio, sustancias como el DMT sintético, no. O el sapo. O el sapo que malamente se ha querido crear toda una cultura de uso indígena, pero en realidad no hay evidencia que lo avale. No. Yo me dediqué un año a investigar el sapo cuando comencé este camino y hice todas las investigaciones que te puedas imaginar, porque pues ahí todavía yo estaba de periodista full y mi intención de conectar con el sapo era la investigación, no facilitarlo, ¿no? Y ahí me di cuenta cómo había pues todo como... vamos a decirle como folclorismo o como tropicalización de la medicina para un mercado
americano que busca que salga el chamán con plumas y con Claro, el chamán exótico. ¿no? Así como que aztecas de cuenta a servirte la medicina. Claro, claro, claro. Y entonces por eso se empezó a asociar el sapo con tribus y con o sea, como con una historia muy ancestral, mientras que el sapo es lo más contemporáneo que existe. Y no tiene nada de malo. O sea, no tendríamos... Y está perfecto. Claro, claro. O sea, no tendríamos por qué tratar de legitimarlo en un falso uso ancestral, en un supuesto uso ancestral que no puede ser comprobado. Y así el comentario por la cuestión de que, por ejemplo, cuando probé ayahuasca hace poco en Brasil... Bueno, la probé. ¿No lo habías probado antes? No, ya la había probado, pero tuve la oportunidad de hacerlo en contextos diferentes. Ya con gente del Amazonas, con gente del Santo Daime, con gente ya de otras tradiciones. Y aquí lo había hecho con chamanes itinerantes, ¿no? De estos que vienen de Perú, de Colombia, etc. Y en esta ocasión fue bien interesante porque aun cuando la molécula activa de la ayahuasca sigue siendo el DMT, que es la misma molécula sintética que uno puede encontrar en las ciudades, sí. Fue increíble darme cuenta cómo carecía totalmente de estos símbolos arquetípicos del DMT del DMT occidental, como los arlequines y como los duendes y los elfos. Es decir, no había nada de eso. Fue tomarla y entrar a la tierra, a la selva, a las serpientes, a los árboles, a todo esto que recorre la tierra, ¿no? Lo que se mueve en la tierra, sí. ¿no? Y no habían estos arquetipos trickster y y va relacionado un poco a lo que hablábamos, que si la cultura permea con ciertos sistemas simbólicos a las plantas y a las sustancias, obviamente lo que puede estar pasando es que las sustancias que no han sido protegidas o acobijadas por una tradición espiritual milenaria, lo que sí podría pasar, y esta es una hipótesis que tengo, es que puede que sean más susceptibles a que otro tipo de entidades que habitan la psicoesfera puedan apropiarse de estas nuevas, de los sintéticos, por ejemplo. ¿Tú crees eso? Creo que podría ser una posibilidad ahí, de que los sintéticos, al no estar tan protegidos por todo este bagaje ancestral, pueden ser como contenedores para que ciertas entidades, ciertos arquetipos, ciertos símbolos, ciertas ideas los habiten y se quieran, y por eso es muy común encontrárselos. Porque fuera de eso, fue exactamente como sentirme en DMT durante un lapso como de 5 o 10 minutos, pero sin todos estos elementos simbólicos del DMT, como serían extraterrestres, aliens, Sí, porque sí hemos entrado en contacto con extraterrestres, o sea... Por supuesto, sí. Bueno, todo el mundo que ha hecho DMT varias veces y así va a decir que sí, o sea... Porque se abre ese espacio que es muy barroco, muy churrigueresco, muy lleno de todo, ¿no? O sea, visualmente es muy impresionante. Sí. Pero yo sí siempre he visto un reflejo de lo que habita en mi psique en esos espacios también. Uh-huh. Como esto que acabo de decir de Hello Kitty en ese espacio, ¿no? Como claro. Toda mi visión como muy rosita, muy naif, lo vi muy reflejado también ahí. Uh-huh. Y mi esposo, que es muy ciencia ficción y le gustan más como leer muchas ondas así como surrealistas y así, sus viajes son más como cuadros de Dalí. ¿No? O sea, como que siento que cada quien como en su cosmovisión también la plasma en estos espacios. Claro, claro que sí. Sí. Lo que ya trasciende la cosmovisión personal es, pues, o sea, sí, por ejemplo, en tu experiencia, claro, está Hello Kitty, que es muy tuyo, pero lo que ya te trasciende es esta cuestión de que se manifestara en la realidad de otra persona los mismos símbolos de tu experiencia, ¿no? Sí. Entonces siempre es este juego entre lo personal y lo que trasciende lo personal, y que no solo que te trasciende, sino que te trasciende, es inexplicable, y si lo quieres explicar tendrías que abrazar otra serie de conceptos como la magia, o si te quieres ir por el lado más científico, mínimamente la telepatía, la telequinesis, la precognición, la clarividencia, ¿sabes? O sea... Y si es real. Y si es real, y si es real, y si es real. Sí. Y justo lo que tendríamos que hacer es como aceptar esta riqueza temática, ¿no? Y no tratar de solamente forzar el tema a usa psicodélicos para sanar tu trauma, usa psicodélicos para sanar a tu niño interior, usa psicodélicos para sanar tu linaje o para...
todas estas cosas que mientras más las repitamos en automático, más se van a ir convirtiendo en cliché y siento que le restan valor a lo que implica el universo de los psicodélicos en lugar de abrirnos a más posibilidades, ¿no? El otro día estaba oyendo el podcast de Ram Dass. Todas las grabaciones que hay de toda su vida, ¿no? Y el güey estaba contando que cuando vivió en esta casa con Timothy Leary y como con toda esta banda súper locochona, de verdad los padres de la psicodelia, ellos hacían experimentos que se daban una gota de ácido cada 2 horas durante 2 meses, ¿no? O sea, Ram Dass, o sea, se daba se daba una gota de ácido cada 2 horas durante meses con un fin absolutamente creativo, ¿no? De desarrollo de la conciencia. Y vaya que Timothy Leary, si lo han leído, es brillante que te cagas. Ram Dass es brillante que te cagas, ¿no? O sea, me parecen personas que admiro muchísimo. Y que muy probablemente no hicieron nada de esas exploraciones con un fin de quiero sanar a mi niño interior. O sea, creo que el ácido en los 60 y en los 70 era mucho más divertido y más auténtico porque venía de esa auténtica exploración inocente del ser, de expandir la mente. Sí. O sea, de decir, ¿hasta dónde puedo llegar? O sea, o ¿hacia dónde me va a llevar todo esto? Aguas, no les estamos diciendo ni que hagan estas cosas, ni que a través del uso de los psicodélicos es la única vía para encontrar respuestas. O sea, ni que no haya que sanar el trauma, porque en efecto, habrá quien sí tenga que trabajar el trauma. El problema es que ahorita, si hay 2 personas que necesitan sanar el trauma, se les está diciendo a 20,000 personas que tienen que sanar el trauma y no a las 2 que realmente tienen el problema. Y que habrá mucha gente que sí se va a sanar de los traumas a través de los psicodélicos. No estamos negando nada. Todo cabe en la misma canasta. Pero simplemente quiero exponer que me parece muy hermoso, yo que soy una romántica del mundo psicodélico, esta exploración que era más pura. Esta exploración que era más... Qué lindo llevar mi mente a esos espacios de desarrollo y de conciencia. Es que imagínate, ponte en el lugar de estas personas, ¿no? De los primeros occidentales que se encontraron con esto que antes era terreno exclusivo de los pueblos indígenas. Entonces, la primera vez que un occidental de ciudad con pensamiento científico, lógico, racional, se encuentra ante la posibilidad de acceder a estos estados a través de en principio, de lo que sería la química, ¿no? Porque justo gran parte de este programa ha sido entender que hay otros niveles, ¿no? Pero en principio, para ellos era la cuestión química. Debió haber sido un shock ontológico, un shock... en términos del reconocimiento de la realidad, súper potente. O sea, de pronto notar que puede existir otra realidad y que en esta realidad se manifiestan cosas y que esto trasciende lo psicológico, que era la primera interpretación que se le había dado al tema. Los psicodélicos son psicomiméticos, es decir, sustancias que emulan la psicosis. Ese era el primer término que les habían puesto a estas sustancias. Y de pronto darse cuenta, hacer esta transición de sustancias que emulan la psicosis a sustancias que manifiestan el alma, que es la definición etimológica de psicodélico, psique y delos, ¿no? Que manifiesta el alma, ¿no? Entonces, para ponerse en el lugar de estos occidentales es darnos cuenta de, por supuesto que iban a tener un afán más auténtico por explorar estos estados. Al mismo tiempo hay que decirlo también, más naive, porque se sabía menos del tema y de las precauciones que habían que tomar, cosa que le terminó saliendo muy caro al propio Timothy Leary porque perdió su trabajo, etcétera, etcétera. Hasta en la cárcel estuvo por estar sosteniéndose en psicodélicos. Sí. O sea, por esta visión como de naive en el sentido de vamos a acabar con los problemas del mundo dándole ácido a todos, ¿no? O sea, que esa era un poco la visión que él tenía. La visión de Timothy. Y después, hay mucha gente que dice, ¿no? Por ejemplo, bueno, gracias a Timothy Leary tenemos el LSD prohibido, pero hay LSD en las calles, ¿no? Tenemos un LSD ilegal, pero al mismo tiempo hay un acceso. Se volvió un fenómeno underground. Sí. Algo en el terreno de lo ilegal, estigmatizado, criminalizado, perseguido, se vuelve tabú el tema, ¿no? Pero con todo el fenómeno del renacimiento psicodélico, a partir de los experimentos de Rick Strassman y todo el tema de lo que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Toda esta escena que ha surgido que promueve ya el uso
ya no solo el uso responsable de los psicodélicos, sino que ya se promueve hasta un uso indiscriminado de los psicodélicos. Lo cual, o sea, si se sigue esa senda, lo más probable es que termine habiendo una nueva prohibición, porque las cosas se pueden salir de control. Y probablemente no habría que perder de vista la posibilidad de que eso esté pasando, de que gran parte del inflado que se le está dando al tema sea con el propósito de que pase un accidente y de que los psicodélicos nuevamente sean censurados. Pero mientras tanto, las farmacéuticas ya están empezando a hacer negocio de esto, hay una industria cultural que hace negocio de esto, o sea, ya se ha gestado toda una industria, ¿no? Con sus pros y sus contras, ¿no? El pro, la accesibilidad, la información. Las contras, bueno, lo tenemos todo el tiempo en noticias que salen, ¿no? Malas prácticas, problemas de abuso dentro del mundo de la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? O sea, y todo esto se deriva precisamente de pues la no regulación, el hecho de que esto permanezca todavía, al menos en nuestro país, como algo underground. Si en países donde ya está empezando a ser regulado siguen habiendo problemas, en Estados Unidos han pasado muchas polémicas con los temas también de abuso y cosas así. Ahora imagínate en México, donde todavía sigue siendo un mercado sin regular, por supuesto que también levanta sus problemáticas propias. Es que algo muy triste de reconocer es que el mundo espiritual no está separado del mundo más crudo y real de todos. Claro. Porque todos los que nos están escuchando a lo mejor y tienen una idealización de sus facilitadores, de sus chamanes, de sus guías, y los ponen incluso como en un espacio como de deidad, de contenedores de una verdad más arriba de la que sea que nosotros tenemos. Y eso genera muchos problemas porque a la hora de poner a todos los facilitadores en esos espacios, para empezar, como que les damos el atributo de la transformación que nosotros vivimos a través de las medicinas, ¿no? Como que es como el facilitador o el chamán me cambió la vida. No, tú te cambiaste la vida por ir a ese espacio. Claro. Y entonces ponemos el mundo espiritual o del desarrollo de la conciencia o del mundo de los psicodélicos como un espacio que debería de estar libre de todos estos conflictos de los que estamos hablando. Pero si tú hablas de una fábrica de zapatos o hablas de la industria del cine o hablas de la política, siempre va a haber pedos y siempre va a haber gente que opere de la chingada, igual que en el mundo espiritual psicodélico. Totalmente. Porque al final, haciendo así un resumen máximo de todo este concepto, humanos. Quien está viviendo esta realidad en este planeta son humanos en experiencias múltiples que podríamos ver como, ay, la experiencia psicodélica muy sofisticada o el mundo lo más cotidiano y normal. Pero al final es lo mismo porque humanos. Claro, ¿no? Claro. Y el hecho o sea, uno va a tomar la sustancia, pero uno trae toda la sombra en el inconsciente. El chamán indígena o no indígena, ¿no? También tiene un inconsciente, también proyecta cosas, también realiza transferencia. O muchas otras veces directamente son personas que hacen malas prácticas, ¿sabes? O sea, entonces mi punto es como que todos vamos a volcar, corremos el riesgo de volcar los aspectos no resueltos de nuestra propia psique en estados donde precisamente se están amplificando las dimensiones psíquicas y las dimensiones energéticas, ¿no? Entonces, eso vuelve el hecho de trabajar con personas en estados o lidiar con personas o relacionarte con personas en estados expandidos de conciencia, siempre implica un riesgo. Por eso es como la persona que va a tomar estas plantas o sustancias tiene que estudiar bien con quién lo va a hacer. Y de igual forma, la persona que suministra esto, ya sea a través de una aproximación psicoterapéutica o desde una perspectiva chamánica, tiene que saber también a quién se lo va a dar. O sea, es un trabajo bidireccional, recíproco, ¿no? Es decir, hay chamanes en la selva, ¿no? Que con solo verte saben si te deben de dar o no te deben de dar. Y si te tiene que dar, sabe de cuánto va a ser la dosis,
¿Y de ¿no? qué mezcla? Ajá. Y cuando el chamán se equivoca en eso, o sea, y hay chamanes que se equivocan, o sea, han habido casos de abuso también de parte de chamanes indígenas, ¿no? Muchísimos Y eso es casos. algo que la gente tiene que empezar también a dejar de romantizar a la figura del indígena, ¿no? Porque entonces caemos en un paternalismo de considerarlos, no sé, personas, en las dos vertientes, considerarlos o personas perfectas o como se les ha hecho por décadas o por siglos, pisotearlos, ¿no? Entonces, Occidente es experto en hacer esas dos cosas, o pisotea o deidifica, ¿sabes? Ay, sí, qué extremos. Sí, nos vivimos en esas polaridades. Sí, sí. Y precisamente mientras no reconozcamos o queramos echarle la culpa, fue la planta, o fue la sustancia, o incluso martirizarme y decir, fui yo. Puede ser, hay que ver cada situación en concreto, ¿no? Y ver qué fue en cada situación lo que pudo haber detonado. Hay situaciones donde es muy obvio de, güey, o sea, si te metiste una sustancia adulterada y aparte te sobredosificaste, pues es obvio que iba a pasar un accidente así. O si te fuiste a meter con estos chamanes que están en internet, ¿no? Con Bufo Alvarius hay un montón de que maltratan a las personas durante las sesiones, etcétera, etcétera, pues también, o sea, tendrías que haber realizado una investigación de con quién va a ser hacer esto, ¿no? Y también, en todo caso, revisarte a ti, porque si traes problemas muy serios en el sentido de que, por ejemplo, no sé, o sea, estés metido en cosas en donde no tienes que estar metido, y vas a una ceremonia de una planta que va a amplificar y va a llevar a la superficie cuestiones de tu inconsciente, porque eso me ha tocado verlo, por eso es que lo menciono, o sea, personas que hacen cosas que no está bien hacerlas y van a una ceremonia y en la ceremonia, ¡pum!, sale. Sí. Salen los miedos, se proyectan, hacen transferencias, ¿sabes? Y eso, o sea, siempre van a haber diferentes factores que considerar, ¿no? Y a ver, les voy a decir algo con muchísimo amor, tratando de dirigir todas las experiencias psicodélicas hacia un espacio mucho más responsable. Mientras tú, usuario, sigas yendo a hacer medicina con personas que se anuncian en el internet, que no tienes ninguna referencia de ellos, que ninguno de tus amigos ha hecho medicina con ellos, que tú tampoco has investigado nada sobre tu ser, nunca has tomado psicoterapia, tienes prisa y simplemente te avientas con el primer Juanito de las Chuchas que se te cruza enfrente. Y desde ese espacio de absoluto desconocimiento, ¿no? De usuario irresponsable que dice, me urge hacer ayahuasca, me urge hacer sapo, me urge encontrar algo que me cure esta tristeza que traigo. Y piensas que además después de eso ya se te solucionó la vida, cuando las medicinas siempre van a ir de la mano de una inmensa responsabilidad en el proceso de integración, porque siempre te van a hacer ver todo lo que no has querido ver, mientras tú sigas yéndote con el primer Juan de las Chuchitas que se te cruza enfrente, siempre va a haber muchísimo riesgo en este terreno. Y por eso es que tenemos que entender que la responsabilidad principal la tiene el usuario. Si el facilitador tiene la obligación de decirte un buen de cosas, si tú como usuario te vuelves muy inteligente y aprendes de dosificaciones, contraindicaciones, a través de tu psicoterapia te das cuenta de si estás en un buen momento para abrir esta puerta de entendimiento o no, etcétera, 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 etcétera. De esa manera vamos a glorificar el mundo de los psicodélicos. De lo contrario, mientras todo el mundo desinformado sigue entrando en contacto con estos espacios, va a seguir el mundo de los psicodélicos en un espacio de mucho juicio y de mucha doble moral, ¿no? Definitivamente hay un factor de responsabilidad individual del que normalmente el ser humano, y esto remite a lo que decías hace rato, ¿no? Del ser humano, ¿no? El problema, que definitivamente el ser humano a veces trata de desafanarse, ¿no? De mi factor de responsabilidad individual, ¿no? Pero sí, o sea, yo he visto, por ejemplo, mi primera ayahuasca la compré por internet. Compré los ingredientes por internet y la cociné, ¿no? ¿Neta? ¿Hace Sí. cuántos años? 2014, 2015, Órale. una cosa de esas, ¿no? Y
Y después, la primer ceremonia a la que fui, recuerdo que conocí a un chico ahí en la ceremonia y empiezo a platicar con él y le digo, oye, ¿tú por qué estás aquí y tal? No, es que la maestra de yoga de mi mamá, nosotros somos de Baja California y la maestra, eso fue en Chiapas, ¿no? Y la maestra de yoga de mi mamá nos dijo que iba a venir un chamán y que iba a dar una medicina y pues aquí estamos. Y le digo, pero sí sabes qué tipo de medicina es esta, ¿no? O sea, ¿has leído algo de la ayahuasca o tal? No, solo nos dijo que era una medicina y pues aquí estamos. O sea, el chico y su familia ni siquiera sabían que era una medicina psicoactiva, psicodélica. O sea, pensaban que iban a tomar un tecito y a platicar. ¿Y cuántos casos oyes así? Totalmente, o sea, miles. totalmente. Hay gente de que neta no sale de una ceremonia y le dicen no vayas a fumar marihuana en un mes y al siguiente día están fumando y están echándose unos drinks y les vale, ¿no? O sea, y siento que hay mucho de eso y también por eso yo ya me he alejado muchísimo del mundo psicodélico. Para mí ya servirle a Juan de las Chuchas ya no me hace sentido. Por eso también mis retiros los transformé en otros contenidos. Empecé a servir mi medicina propia, mis entendimientos. Porque sí siento que ya recibir la medicina debería de ser como una mención honorífica. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que haya una preparación, un conocimiento. Por supuesto. Que entonces haya una entrevista previa, ¿no? O sea, que digas... Mínimo. Sí. O sea, a esta persona tiene estas prácticas, tiene estos compromisos, ya ha probado estas cosas. Ok, entonces ya le sirve la medicina. Pero ya tuvo, o sea... Mi maestra de yoga me dijo, y voy a ir a hacer medicina. Sí, cabrón. Es que cuando hablamos de que hay una dimensión de responsabilidad personal, justamente eso implicaría, en términos prácticos, tomar una decisión con meditación. O sea, meditar y tomarte el tiempo de decidir, bueno, quiero hacer esto, con quién lo voy a hacer, cuál sustancia, por qué esa sustancia, por qué no la otra. Y en las disciplinas esotéricas, la toma de la sustancia llega al final. O sea, no es como que tú despiertes con la sustancia. Tú usas la sustancia para para lo que en ciertas disciplinas es la iluminación o en otras disciplinas es la liberación. O sea, en etapas avanzadas de tu recorrido iniciático, no la tomas al inicio, ¿no? Y toda esta cultura del wellness y de tal que tratan de inducir la idea del psicodélico como si fuera... algo que tienes que tomar cada 15 días. Y no, fíjate que no he curado mi trauma con la ayahuasca, pero la siguiente semana viene el maestro de peyote y con él sí voy a curar mi trauma. ¿Qué crees? Tampoco pude curarlo con el del peyote, pero me han dicho que si que va a haber con bufo, ayahuasca y luego temazcal y Y entonces ya se caen estos comportamientos que están siendo inducidos por una cultura mercantilista, ¿no? Por una dinámica capitalista. Sí. Que es la que hace que se pierda la dimensión de responsabilidad personal, porque entonces, tal y como yo me quejo de si el producto me vino defectuoso, igual me puedo quejar de que mi experiencia me vino defectuosa y echándole la culpa a la sustancia, al facilitador y tal. Pero así como quien toma la sustancia tiene que tomar su decisión con meditación, también quien da la sustancia tiene que, justo creo... aplicar un poco eso, ¿no? O sea, como de meditar sobre a quién sí, a quién no, cuándo sí, cuándo no, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Me ha encantado platicar contigo. Igualmente, me podría Janina. Quedar 80 horas Ya no sé hablando. ni cuánto llevamos, pero estuvo súper chido todo esto. Llevamos como 1:30. Wow. Es que tú y yo nos clavamos y sí, estuvo clavado. Pero bueno, prometamos que en un futuro no muy lejano habrá otro episodio en el que nos clavemos en toda la temática de los psicodélicos, que es nuestro tema favorito. Sí, quedaron muchas cosas ahí por y quedaron fuera, un buen de cosas pendientes, pero sí. Bueno, tú siempre padrísimo compartiendo cosas súper chidas. A ver, cuéntales dónde te encuentran, cómo se conectan contigo. Estoy en redes como Ibra Gabriel, en Facebook, en Instagram. Ahí comparto las diferentes charlas que voy dando, o cuando con los colegas de Mindsurf hacemos podcast, o cuando en Chacruna Latinoamérica tenemos algún otro evento. Y también mis investigaciones personales, mis charlas personales que ya son más hacia lo esotérico, mágico, ocultista. También ahí subo todo. Y pues bueno, muchísimas gracias, Janina, por haberme invitado. Me ha encantado conversar contigo. Y por mi parte, cuando quieras, estoy abierto a seguir charlando todo esto.
Muchas gracias, No, gracias a ti. gracias. Gracias a todos por escuchar, gracias Sí. a ti por venir hasta acá. Encantado. Y amiguitos, me encuentran en Instagram como Cassette Art o Sabiduría Psicodélica. No dejen de meterse a sabiduriapsicodélica.com. Ahí hay un proyecto increíble que hice que se llama Estación Caleidoscopio, que son 7 meditaciones con performance súper psicodélica que se hace a ojos abiertos. Es una propuesta completamente distinta para toda la gente que siente que no está logrando meditar. Los visuales, acompañados de todos estos audios amorosos y frecuencias y así, van a introducirlos en un estado meditativo y de reprogramación impresionante. Entonces métanse y véanlo. Les mandamos muchos besos y muchos abrazos. Gracias por escuchar. Bye bye.